Estamos ya de vuelta con noticias a las 7 a.m. y es momento de dar paso a la entrevista del día. En esta ocasión estaremos analizando el primer año de gobierno del Partido Patriota en este año 2012, ya próximos y en vísperas de iniciar un nuevo año, en donde se esperan que nuevos objetivos y metas sean cumplidas por parte de este gobierno. Para poder llegar a analizar y verificar los logros y desaciertos por parte del gobierno del Partido Patriota, en este año hemos invitado a Álvaro Velázquez, analista de Flaxo en temas políticos, para que nos ayude a platicar sobre este tema. Buenos días, Álvaro, bienvenido. Mucho gusto. Buenos días, bienvenido. Iniciemos hablando. El diario Siglo XXI le ha hecho una entrevista a la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Entre algunos de las tilaciones, por así decirlo, que le han hecho a la vicemandataria es que no sabe escuchar y ha tenido mucha más cuota de poder que el mismo presidente de la República. ¿Comparte usted este análisis o considera que va por otra vía los desaciertos del Partido Patriota? Bueno, no he tenido ocasión de leer la entrevista con la vicepresidenta, pero tengo la percepción de que la vicepresidenta está siendo como el gran agujero negro donde se está yendo todas las críticas a este gobierno para, digamos, absorber y concentrar en una sola persona el fiasco que ha sido este gobierno. Yo la autovaloración que hace el presidente Pérez Molina, 70% de aceptabilidad e impacto, lo considero un autoengaño de su parte, y considero que él podrá tener una digamos, buena aceptación en buenos sectores. Él todavía preserva responsabilidad ante muchos sectores. Su gobierno, en cambio, es otra cosa. Y ahí lo que se ha venido demostrando a través del trabajo de los medios de comunicación y de analistas y de la academia es que ha sido una repetición en el tema de la corrupción, como muchos otros gobiernos anteriores, y sobre todo también en el mal tratamiento de los conflictos sociales que se han generado. A su criterio, Álvaro, ¿cuáles podrían ser las carteras mejor calificadas en este año 2012 y las peor calificadas o las sentadas en el banquillo de los acusados? Mejor empiezo por las mal calificadas, que son las que están en el top de la percepción negativa. Ese sería el Ministerio de Educación, que yo creería que la ministra debería presentar su renuncia. También la Cancillería, con el señor Harold Caballero, debería presentar su renuncia. Ya está de cajón que el señor Medina también debería, bueno, ya la presentó su renuncia, según nos ha reportado, y serían los tres, junto con el ministro de Defensa, por el caso de Totonicapán, que ya no deberían estar ahí, por el mal manejo, la mala gestión de sus despachos, pero también porque no han logrado establecer, digamos, comunicación con la sociedad. Un buen presidente, en este caso el presidente de la República, hubiera dispuesto de sus carteras y en este momento haber oxigenado su gabinete con otras caras. ¿Cómo sale calificado el Ministerio de Desarrollo Social? Muy mal también, lamentable decirlo, porque por supuesto no le llega a doña Sandra Toro, hay que decirlo con toda franqueza, en el sentido de que... Pese a estar ya estructurizada la situación y que ahora se hacen las transferencias por medio de un banco y ya no deliberadamente, como lo hacía Sandra Toro. Ya se hacían con bancos, si te han dicho que no era así, te han mentido. Ya se hacía como por medio de Banrural, ya había una huella digital para recoger el bono. O sea que lo que realmente se hizo fue canalizar todo por medio de un despacho administrativo, que lo que ha demostrado es que hubo un gran bajón. Bueno, uno podría decir que este es el primer año para todavía implementar ese nuevo mecanismo, pero francamente la gente está muy decepcionada de cómo se han convertido los programas sociales. Ahora, sin tocar nombres específicos, recordamos que cuando iniciaban su gobierno ellos basaron su promesa en 5 pilares y cada uno de estos pilares contenía ciertas promesas. Sí. Estos incluían los temas de salud, de educación e incluso que querían reaperturar el Programa Nacional de Competitividad. ¿Cuál cree usted que de estos temas debería de ser el que más cobre énfasis el año que viene? Bueno, ahorita el programa de competitividad está teniendo mucho oxigenación por parte del sector privado y están rearticulando todo el PRONACOM. El plan de empleo del ministro de Economía, Jimeno de la Torre, algo así. Sergio de la Torre. Él está teniendo, digamos, mucha buena prensa, mucha aceptabilidad por parte del sector privado, y yo creo que por ahí podrían ellos empezar. Pero yo lo que he dicho en otros lados también es que el presidente no va a poder hacer realmente nada o no va a poder recuperar la confianza ciudadana si no la emprende con 2 iniciativas urgentes para el otro año. Una es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos,
y la otra es el combate frontal a la corrupción. Porque como digo, este año lo que ha pasado es que todo se ha concentrado en desgastar a la vicepresidenta para que la vicepresidenta absorba todo lo negativo del gobierno. Pero ella es una funcionaria electa, ella no puede ser removida hasta dentro de 3 años. En cambio, al oxigenar su gabinete podría ayudar a reconvertir algunos planes. A su juicio, ¿cuál es el principal problema que debe afrontar para el año 2013 el gobierno del Partido Patriota? ¿Será desnutrición? ¿Será inseguridad? ¿Será la falta de acceso a salud? ¿La falta de cobertura en educación? ¿O conflictividad social? Todo lo que dejó de ser este año, que es la promesa de la transparencia, que no lo ha enfrentado, y la reforma política, que tampoco lo ha enfrentado. Todo lo demás es secundario. ¿Y por qué es secundario? Porque son temas de gobernabilidad política. Todo lo que es salud, educación, etcétera, se puede empujar con buenos administradores, con buenos ministros. Pero 2 tareas concretas de este gobierno tendría que ser la reforma política del Estado y el enfrentamiento de la transparencia, que sí has decepcionado a tirios y troyanos. Ahora, para este año 2013, ¿qué se avisora en cuanto al tema de seguridad? ¿Será que son las políticas que se están aplicando en estos momentos las correctas o no lo son? Sobre todo también con las declaraciones por parte de la fiscal general Claudia Paz y Paz de que aceptaba la intromisión de algunas redes de corrupción en el MP y también en el OJ. Sí, bueno, que nos cuente algo que no sepamos, ¿verdad? Porque en realidad siempre ha estado penetrado el Ministerio Público y el organismo judicial por el narcotráfico y las mafias de todo tipo. Entonces lo que hace falta ya es que un buen liderazgo de parte del presidente de la República. El ministro de Gobernación, para mencionar buenos nombres, lo ha estado haciendo bien, y creo que si él sigue empeñándose en esa buena tarea, puede tener mejores resultados. Lamentablemente hasta él ha caído en esos entretejimientos de corrupción que se han estado mencionando y denunciando. Y para recuperarse, como ya lo planteó aquí en su columna Dina Fernández, es que va a tener que dar buenos resultados. Y esos resultados implican combatir el narcotráfico, combatir la delincuencia común, el día a día pues, de la gente. Ahora, pasando al tema específicamente de los programas sociales. Después de haber recibido tantas críticas y tan fuertes críticas acerca del manejo que está teniendo el Partido Patriota de estos, ¿cuál cree usted que debería de ser reforzado o cómo podrían mejorar? Bueno, lo que pasa es que lo que se evidencia con este tratamiento de los programas sociales es que toda la campaña en la posición del Partido Patriota ante el gobierno anterior era de tipo ideológico. No había, realmente no había problemas de desempeño. Había un problema ideológico, que es eso de la subsidiariedad del Estado. Y este año lo que se ha demostrado es que a pesar de que esté más focalizado y más controlado y reducidos incluso los beneficiarios, el impacto no puede ser mayor si no hay una política nacional de desarrollo. Y esa política nacional de desarrollo no aparece por ningún lado. El Segeplan no se aparece por ninguna parte. El secretario de Segeplan se ha dedicado a hacer la reforma constitucional y administrar los consejos de desarrollo, y no hay todavía quien diga hace falta en Guatemala un plan nacional de desarrollo que involucre como una política colateral a los programas sociales. No pueden ser exclusivamente esos para sacar a la pobreza de Guatemala. Hay que hablar de otra de las patas de este gobierno, y definitivamente tiene que ser el Congreso de la República. Hemos visto una bancada oficial fragmentada, dividida, aunque líderes del Partido Patriota señalen que esto no es correcto. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? ¿Cómo calificaríamos al Palacio Legislativo? Algunos se han atrevido a señalar que ha sido el peor de toda la historia de la era democrática guatemalteca, pero ¿qué es lo que le falta? ¿Cuáles deberían de ser los puntos primordiales o prioritarios a tocar en el año 2013? La reforma política. Es que realmente la descomposición del Congreso, que es tan grave, que es tan escandalosa, es solo una parte de la descomposición general del Estado, de la crisis general del Estado. Una crisis estatal que es producto de una campaña de la antipolítica. Esa campaña de la antipolítica que provino de sectores muy derechizados y que han convertido a la política y al Estado en una piñata. Han piñatizado el sistema. ¿Y cómo se consigue una curul? Se consigue pagando de 4 millones de quetzales para arriba en los primeros lugares. Entonces, ¿quién llega al Congreso? Los comerciantes,
los pequeños empresarios, aquellos que consiguen financiamiento de narcotráfico o aquellos que consiguen financiamiento de la empresa privada, y entonces se convierten en monigotes de financistas externos que velan solamente por sus propios intereses, y esta carencia de políticos profesionales en el Congreso de la República, de representantes del pueblo en el Congreso de la República, tiene el Estado como está. Y no se va a cambiar. Ya ves que, por ejemplo, Valdizón dijo que su meta es llegar a 50 diputados el próximo año. Eso realmente ya es un escándalo, ¿verdad? Porque las urnas ya no importan nada, los principios ideológicos ya no importan nada, los partidos ya no importan nada, son pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, en el Congreso de la República, rearticular la gobernabilidad va a estar del carajo realmente si no se reforma la ley electoral y partidos políticos. Ahora, como último punto, ya habíamos venido hablando de los ministros mal calificados. Usted señalaba como uno de los que podría salvarse al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero en ese mismo listado, para no ser tan negativos, ¿qué otros titulares de carteras podrían salir bien librados en este año 2012 luego de su gestión? La pone difícil, pero es que además aquí el ministro que pasa con bajo perfil parecería que es el que mejor las puede, y no es así. Un ministro de bajo perfil, por ejemplo, el de Salud, que le ha tocado venir a rescatar lo que dos ministros anteriores dejaron mal parado en este mismo gobierno. En este mismo año ha habido ya 3 ministros. Y bueno, entonces aquellos ministros que pasan desapercibidos parecería que son los mejores, y no es así. Hace falta más bien enfocarlos para entender cuáles podrían ser más o menos viables, ¿verdad? Pero yo ahorita no veo ninguno que sobresalga por sí mismo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Álvaro Velázquez, Gracias. al politólogo de Flaxo, por esta entrevista analizando el primer año de gobierno del Partido Patriota. Muchísimos retos los que se le avecinan al gobierno, sobre todo al binomio presidencial y también a los diputados en el Congreso de la República. Y no hay que dejar por otro lado el tema del organismo judicial por la corrupción que impera en el mismo y las reformas que se le pretende realizar a la ley de la carrera judicial. Vamos a la pausa comercial. Al regresar le presentamos más noticias.